todas las mujeres a las que yo he preguntado ¿qué sabes de la menopausia? He preguntado a mujeres jóvenes y no tan jóvenes que aún no tienen la menopausia. La respuesta común es no sé nada, ahora mismo no me preocupa y cuando llegue el momento ya me ocuparé de ello. Y esto es común. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Antes o después, todas las mujeres nos enfrentamos al cambio que supone la menopausia, como un día lo fue el de la llegada de la regla. Es el inicio, que no el fin, de unos años que no tienen por qué ser un tormento y que con la información y las medidas oportunas pueden convertirse igualmente en excepcionales. Así al menos lo cree Nina, nuestra invitada al podcast. Nina es actriz y cantante, también graduada en logopedia, máster en investigación clínica, formada en Pilates y fundadora de Nina Academia, de educación, entrenamiento y rehabilitación de la voz. Su carrera artística ha transcurrido durante más de 40 años entre la música, el teatro y la televisión. Muchos recordamos su paso por la Academia de Operación Triunfo. Acaba de publicar su libro Menopausia, en el que cuenta con voz propia cómo vivir los mejores años de tu vida. Bienvenida, Nina, al podcast. Gracias, muy amables. Estamos felices de tenerte, a ti, por todo lo que has hecho y te seguimos desde hace tanto que estamos un poco aquí como fans, pero además muy contentas de poder hablar contigo de este libro, de Menopausia. Un tema que nos toca de cerca, que hemos trabajado y que nos gustó mucho tu versión y tu forma de contarla y de vivirla. Las dos cosas. Me alegro. Me alegro porque esta etapa tiene algo de luminoso y ya está bien de poner el foco en lo oscuro, ¿no? Vamos a ponerlo en la luz, que también la tiene, ¿no? Sin embargo, tú llegaste a ella de manera un poco abrupta y además precoz, porque 44 años es pronto. Y lo asumiste así con este positivismo. ¿Cómo fue eso? Sí, correcto. A los 44 años se considera precoz y antes de los 40 prematura. Y en mi caso fue precoz y entré en la menopausia abrupta. Yo siempre hago la broma y digo que en esta función de dos actos, el primer acto es la menopausia, la perimenopausia y el segundo acto es la menopausia, yo entré de golpe en el segundo acto. O sea, el primero me lo salté. Fue a raíz de una intervención quirúrgica, como pasa a muchísimas mujeres. En mi caso no había ninguna enfermedad, digamos, que me tuviera que preocupar, pero sí que es cierto que ahí llegó el fin, puse fin a mi viaje, digamos, de fertilidad, la posibilidad también de ser madre y nada, y entré en la menopausia. Yo no me hubiera planteado nunca escribir un libro sobre la menopausia si no me lo hubieran encargado. Y cuando me lo encargan, que de hecho me dicen que fue un elogio, ¿no? Porque me dijeron, es que nos gustaría que contases cómo has llegado a esta edad en la forma en la que estás. Digo, bueno, pues gracias. Y con el encargo me di cuenta de que si había llegado mejor o peor a esta edad, tal como estoy, es gracias a mi oficio. Yo me he tenido que cuidar muchísimo, siempre. No recuerdo una etapa de mi vida en la que no tuviera que cuidarme. Y cuando me pasó lo que me pasó y entré en la menopausia de golpe, me di cuenta, sobre todo al cabo de unos años, de lo mucho que me había servido haber hecho tanto ejercicio, estar fuerte, haber trabajado la fuerza y haber cuidado mi alimentación, ¿no? Entonces, cuando me hicieron el encargo, pensé, wow, qué posibilidad más preciosa de contarlo desde ahí, ¿no? Porque yo puedo hablar a partir de la voz y a partir de mi oficio, a partir de mi experiencia. Y justo un bonito testimonio para las mujeres que vienen después, porque como siempre pasa y como cuentas en el libro, nos llega y ya está, y de forma casi abrupta y no nos preparamos. Entonces es interesante que yo me acuerdo cuando tenía 20 años, 30 años, no me preocupaba por esto. Y tal vez así haya algunas mujeres que digan, oye, me cuido ahora, ¿no? Yo he constatado que la mayoría de mujeres por todas las mujeres a las que yo he preguntado ¿qué sabes de la menopausia? He preguntado a mujeres jóvenes y no tan jóvenes que aún no tienen la menopausia. La respuesta común es no sé nada, ahora mismo no me preocupa y cuando llegue el momento ya me ocuparé de ello. Y esto es común. No pasa nada, porque es cierto que ¿para qué te vas a preocupar ahora? Ya te lo encontrarás, ¿no? Pero lo que sí deben saber esas mujeres es que hay algo importante que pueden hacer ahora y eso es cuidarse, eso quiere decir hacer ejercicio físico y especialmente ejercicio de fuerza, porque la naturaleza de las fibras cambia en ese momento del ciclo vital y todo lo que tú hayas hecho de ejercicio de fuerza
pues vas a cargar unas baterías muy importantes que luego vas a tener que tirar de ellas, ¿no? Yo ahora estoy a punto de cumplir 60, me he cuidado mucho, es cierto, me sigo cuidando, pero siento que el cuerpo cada vez me demanda más y más y más, que no hay un día en el que pueda dejar de hacer ejercicio, porque si no me pasa factura, ¿no? Uh-huh. Estás hablando de un enfoque del ejercicio vinculado a la salud y al bienestar. Cuando tantas veces se habla del ejercicio por lo físico, ¿no? Por la imagen, por la apariencia, además tú vienes de un mundo electoral que tiene mucha exigencia también en ese sentido. ¿Cómo podemos explicarle o convencer a esas mujeres de que no estamos hablando de eso, ¿no? De que realmente es lo que tú has dicho, esta imagen es muy buena de cargar baterías, de hacer acopio, ¿no? Hacer acopio de salud porque la vas a necesitar. Vivimos en un contexto social complicado. Hay una esclavitud de la imagen y una presión social por la eterna juventud, y lo tenemos crudo. Pero yo creo que hay que educarse ante eso. Y lo vengo diciendo a raíz del libro. Yo, que me gusta observar, yo observo en la sociedad que hay una gran carencia de conciencia, ¿no? Entonces, esa conciencia empieza por darte cuenta de que una cosa es el envejecimiento del organismo, y eso sí te debe preocupar y te debe ocupar. Y otra cosa es el envejecimiento físico, y ese no nos debería preocupar. Podemos cuidarnos, podemos ponernos maravillosas, vestirnos bien, maquillarnos, lo que sea, pero no nos debería preocupar porque no hay otra. Vamos a llegar a ese envejecimiento físico y a ese declive, y vamos a dejar de ser la persona que fuimos. Y no pasa nada, somos otra persona. Y hay que iluminar esa otra persona que somos, porque somos una persona con más experiencia, con más conocimiento y con más calma, con más quietud, con más claridad de ideas. Entonces, ahí es donde debemos poner el foco. Lo que pasa es que el contexto social en el que vivimos no nos lo pone fácil, ¿eh? Hablemos de ese contexto social, porque podíamos explorar por qué no se habla con naturalidad. Hay un poquito antes del podcast, ahí en un pequeño off the record casi, hablábamos de los hombres, ¿no? O de que sí hay conversación cuando hay mujeres de por medio, ¿no? ¿Es esto? ¿Es más? Bueno, yo creo que la generación de nuestras madres no tuvieron necesidad de hablar de esto, ¿no? Yo cuando el libro empieza con una conversación con mi madre en la que yo le formulo la pregunta: mamá, ¿tú cómo viviste la menopausia, no? Yo sabía lo que mi madre me iba a responder y con las palabras exactas que me iba a responder. Y me dijo: ay, no sé, hija, pues normal. Eso es lo que me dijo mi madre. Entonces, es una generación que es, hija de la posguerra, una generación que no tuvo no pudo preocuparse ni ocuparse de su físico, ¿no? Bastante tenían con llevar el plato a la mesa y con cuidar de sus maridos y de los hijos ¿no? Entonces, es que es muy distinto cómo lo han vivido ellas a cómo lo estamos viviendo nosotras. Nosotras sí que nos formulamos muchas preguntas y no siempre encontramos la respuesta, y la respuesta está en el cuerpo. Lo que pasa es que tenemos de todo, tenemos podcast, tenemos libros, tenemos gurús, tenemos aparatología, tenemos tratamientos de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, yo tengo la sensación de que vivimos mucho peor la menopausia que ellas. Ellas no tuvieron nada. Y no se preguntaron nada, simplemente envejecieron y punto. Tampoco digo que sea bueno no tener esa información. Claro que es bueno tener esa información. Fijaos, yo escribiendo el libro y estos 2 años y investigando y leyendo y escuchando, he sabido algo acerca de la voz que no sabía. Y es que en los pliegues vocales o cuerdas vocales, como las llamamos coloquialmente, se hallan receptores de estrógenos. Y eso a mí me explicó muchas de las cosas que me sucedieron cuando empecé a entrar en la menopausia. Por supuesto, no solo eso, la sequedad que padecemos es un enemigo enorme para la voz, porque la voz necesita hidratación.
Pero toda esa información, todo lo que puedas aprender, el conocimiento te va a ayudar al final. El conocimiento nos hace libres. Entonces, el conocimiento sobre este tsunami hormonal, emocional, cognitivo, físico interno y físico externo, todo lo que podamos saber nos va a venir muy bien. Ahora, también nos va a venir bien aprender de nuestras madres, ¿eh? Y de esa capacidad de aceptación. Uh-huh. De esa aceptación y de manos a la obra, ¿no? Porque es verdad que en el libro investigas y cuentas todo muy bien, pero luego dices, bueno, chicas, pero hay que ponerse. Acción. Acción. Pues eres una mujer de acción, además. Sí. Es que no hay otra. La acción y el sentido del humor. También ayuda. No, sí, ya lo creo. No hay otra. Relativizar, sentido del humor y acción. Es decir, somos una sociedad débil, buscamos las soluciones fuera del cuerpo y resulta que están dentro del cuerpo. Y todo es mucho más fácil. Hablo siempre de personas sin patología de base, ¿eh? Lo recalco. Una persona sin una patología de base que tiene que afrontar las alteraciones o disfunciones, ¿no? Pequeñas disfunciones que provoca la menopausia, lo único que tiene que hacer es moverse, hacer deporte y comer lo más sano posible. No tiene que hacer nada más. El deporte es la panacea, es el antídoto, ¿no? A todo lo que nos ocurre. Nos proporciona bienestar físico interno y además tiene una incidencia positiva en las funciones cognitivas, en la memoria, en la atención, en la concentración. Entonces, lo único que debemos hacer es movernos. Lo que pasa es que buscamos fuera la respuesta, ¿no? Y siempre con excusas. No, es que tengo que hacer esto, pero no tengo tiempo. Son excusas, ¿no? Para, en realidad, afrontar lo que tenemos que afrontar, que es coger las riendas de nuestra salud y de nuestro cuerpo y punto, ¿no? Uh-huh. Con ese movimiento, además, defiendes muchas prácticas que podemos hacer, como hablábamos, de forma gratuita, ¿no? No es necesario invertir demasiado dinero. Pero además, has investigado y te has formado en Pilates. Y es algo que suele interesar mucho, ¿no? ¿Es para todo el mundo el Pilates, Nina? Lo digo en el libro, no todo el mundo tiene que hacer Pilates. Yo me formé hace 25 años ya en Pilates porque empecé a notar cambios en el cuerpo extraordinarios y en la voz. Y ahí pensé, bueno, yo es que, como os decía, observo y soy muy curiosa y quise saber más. Entonces, por eso me formé y de ahí, a partir de ahí, abrí un centro de Pilates y me he pasado muchos años entrenando a muchas personas, viendo muchas mujeres, escuchando muchas veces la frase de no puedo más con este dolor, tengo que hacer algo con mi cuerpo. Esa es una frase que he oído constantemente. Y he visto transformaciones de cuerpos de mujeres que han sabido y podido salir de esa espiral de dolor, ¿no? Pero no todo el mundo tiene que hacer Pilates. Yo hablo de Pilates y ahora, por ejemplo, no hago Pilates, hago yoga y hago natación. Lo que pasa es que el método Pilates bien aplicado es maravilloso. Ahí detrás hay una metodología con un diseño muy claro, con el objetivo de que el cuerpo recupere su equilibrio físico y mental, siempre que esté bien aplicado. Luego ya sabemos que las modas, los gimnasios, los centros para personas mayores, se hacen muchas barbaridades y no siempre las cosas se hacen bien. Y Pilates es una disciplina que, si está mal aplicada, puedes hacer daño a la persona. Puedes hacer daño. Entonces, si te pones en manos de buenos profesionales, que es lo que intento enfatizar en el libro, ¿no? Dar como una guía para esa persona que no ha hecho nunca deporte y que se le viene, es como una montaña, no sabe por dónde empezar, pues hago una guía, ¿no? Una pequeña guía en la que, bueno, pues con la que vas a saber, en primer lugar, ¿qué deporte escoger? En segundo lugar, ¿qué profesional es el más adecuado? Y luego ciertas pistas que a ti te van a ayudar a saber si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, porque lo que nos pasa es que el primer día de hacer deporte nos hacemos daño, nos ponen retos demasiado grandes y abandonamos al primer día. Uh-huh. Y no, hay que ir de a poco. Fíjate que cuando hablabas, y además lo escribes en el libro, esto de la sensación del cuerpo me falla.
¿no? Me traiciona. Es una sensación muy habitual en la menopausia porque empiezan parecen estos fuegos artificiales, ¿no? De todos los síntomas. Y ahora esto, y ahora esto, y ahora también esto, y también esto. Y que la sequedad, y que el sueño, y que la niebla mental. Es tan variada la sintomatología que parece que el enemigo está aquí, ¿no? Que es nuestro propio cuerpo que no lo entendemos. ¿Cómo escucharlo y no volverse loca con todo esto que pasa? Wow, pues mira, has dicho el verbo fundamental, que es escuchar. Lo que pasa es que no queremos escuchar el dolor. No queremos escuchar los síntomas, nos metemos una pastilla antes. Y no, el dolor es el lenguaje del cuerpo y hay que escuchar todos los avisos del cuerpo y actuar. No hay nada, insisto, si eres una persona sin una patología de base, no hay nada que el deporte no pueda solucionar, no hay nada que tu organismo no pueda solucionar con una buena alimentación y con actividad física. Con contacto con la naturaleza, simplemente con caminar, con respirar, con tomarte momentos que también son necesarios. En el libro dedico todo un capítulo a la respiración, que es un tema que a mí siempre me ha interesado y que pues poco mucho he estudiado a nivel fisiológico y anatómico. Doy talleres, antes me hablabas y daba clases. Ya no doy clases particulares, pero hago formaciones sobre respiración a profesionales de todo tipo, no únicamente personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo y por supuesto, tienen que saber gestionar su respiración. Es un tema que me apasiona y a través del cual, a través de la respiración, podemos mejorar muchísimo nuestra condición física también. Pero es un tema muy desconocido, ¿no? Y nos parece bueno, respira. Hombre, no respira, una pastilla me va a quitar mejor. Sí, o la gente te dice, ya respiro. No, sí, pero a lo mejor respiramos mal, No respiramos de forma mal. consciente, no respiramos de forma con atención plena. Que va. Somos fans de la respiración, ¿eh? Tenemos que decir que, bueno, además Laura hace un ejercicio muy interesante, que hacemos deporte muchas veces juntas y eso, y siempre mira, Raquel, por la nariz, ¿no? Siempre intentamos cuidar, intentamos protegernos, hemos leído, hemos estudiado y sí, somos absolutas convencidas de la respiración. Además, cada vez con más evidencia científica en relación a la conexión mental, a la capacidad para protegerte frente al estrés, frente a la ansiedad, frente a cosas brutales, ¿no? Claro. La vía anatómica de la respiración llega hasta espacios cerebrales que se encargan de las funciones cognitivas principales. Entonces, todo cuanto hagas a nivel respiratorio, sea a través de ejercicio como yoga, pilates o cualquier otro, o simplemente tumbada o sentada en una roca, en una montaña, o tumbada en casa con tu esterilla, y esos ejercicios simples que no necesitas tampoco saber nada, es simplemente observar y escuchar el cuerpo, lo que decías antes, ¿no? Observar la respiración y conectarte con ella, eso te está beneficiando, porque una cosa es perdonad si entro en demasiados tecnicismos, pero una cosa es el bulbo raquídeo que se encarga de que nosotras ahora aquí, cuando estamos en silencio, pues el aire entre y salga, y otra cosa es el córtex, que es el que entra en acción cuando tú decides hacer una inspiración o hacer una exhalación y que tenga una cierta duración. Y esa es la vía anatómica que llega a esas zonas del cerebro que decía y que tiene incidencia en funciones cognitivas y en la gestión emocional, que es importantísimo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos o angustiados o ansiosos o agitados? ¿Cómo es nuestra respiración? ¿Es alta, es clavicular, es rápida, es superficial, es entrecortada? ¿Qué podemos hacer para calmarnos? Respirar conscientemente, córtex cerebral, claro. Claro, estamos hablando de cosas simples, pero que parecen muy difíciles hoy en día, como escuchar, parar, respirar conscientemente. ¿Cómo has hecho cómo haces para escapar un poco de esta vorágine de consumo, de móvil? Además vienes del mundo de la televisión, que es también muy vertiginoso y muy complicado. ¿Cómo has sabido preservar todo esto que estás contando con esas cosas? Mi oficio. Yo he tenido la suerte de hacer un oficio que me ha conectado con el cuerpo, porque necesito el cuerpo en su totalidad para hacerlo,
porque bailo, canto, me expreso con el cuerpo y porque la voz vive dentro del cuerpo. Entonces eso es algo que aprendí muy, muy jovencita, ¿no? Y mi oficio me ha mantenido en constante conexión con el cuerpo. Y luego como logopeda y como entrenadora me he dado cuenta de lo muy desconectados que vivimos del cuerpo, ¿no? Las personas en general vivimos muy desconectados del cuerpo y parte de mi trabajo durante todos estos años en mi centro pasa por procurar que todas las personas tomen conciencia del cuerpo, se conecten a él a través de la respiración, a través del movimiento dirigido. Yo lo he tenido fácil porque he tenido un oficio que me ha ayudado. También te tengo que decir que a mí las estridencias y todo lo que conlleva la fama y la popularidad no va mucho conmigo, ¿no? Entonces yo necesito el silencio, necesito recogerme, y cuanto más mayor, más. Pero siempre he sido así, ¿eh? Yo siempre fui muy tímida. De adolescente era la típica niña de monosílabos, era muy tímida y creo que lo soy aún. Y me gusta recogerme, me gusta el silencio, me gusta la soledad, no me asusta en absoluto estar sola. Lo necesito estar sola. Quiero decirte que todo me va a favor en ese sentido, ¿no? Hay personas que no les gusta estar sola, que no soportan estar en silencio, no soportan escuchar el silencio, ¿no? Yo amo esa sensación, ¿no? Entonces, no, para mí no es un gran sacrificio. Maravilloso. Y hablaste también antes de la conexión con la naturaleza, ¿no? Al final, en esta hiperconexión de la que hemos hablado, a veces estamos pues muy metidos en los interiores, hay poquito, y no hay tantas excusas, porque cualquiera podemos tener cerca un cachito de verde, ¿no? No hace falta irse al campo. Sí, pero lo cierto es que nos cuesta salir de esa inercia, ¿no? Nos cuesta encontrar ese momento para ir al parque, ¿no? Para ir a la zona más próxima que tengamos o para irnos, qué sé yo, a la habitación de nuestra casa donde encontramos esa paz, ¿eh? Porque la inercia es espiral, se nos lleva, la espiral del móvil, la espiral del ordenador, la espiral del tengo que, ya lo haré, luego lo haré, ¿no? Todo está posponer, primero. Todo está primero, excepto el conectarnos con nosotros, ¿no? Que luego cuando lo haces es algo maravilloso y es adicto, ¿no? Crea adicción también, ¿no? Sí. Pero sí, vivimos alejados de eso. Yo tengo que reconocer también que he hecho una apuesta de vida y desde hace un año vivo en un entorno con mucha naturaleza, vivo en un pueblo, que es donde yo quería vivir, porque yo quería volver a un mundo que yo he conocido, a una vida que yo he conocido. Yo soy de pueblo y las personas que somos de pueblo echamos mucho de menos siempre esa vida, una vida que hemos conocido, ¿no? Entonces tengo que reconocer que yo lo tengo fácil porque me lo he puesto fácil, porque yo he decidido irme a vivir a ese entorno con una vida más sencilla, más austera, muy, muy cerca de la naturaleza y pudiendo estar en contacto. No sé si es fácil, Nina, porque renunciar a muchas cosas no es tan fácil, ¿no? Ay, pero yo no siento que haya renunciado. Pero fuerte, en general, ¿no? Se siente, ¿no?, que te pierdes de cosas. Con este mundo de tanto estímulo, bueno, parece Claro, que tienes que decir que no voy a ir a tantas fiestas, no voy a ir a tantas... A lo mejor luego no vas a tantas fiestas, pero la sensación de tenerlas ahí, ¿no? Es algo que nos tiene atrapados a muchos. Sobre todo en las grandes ciudades. Ya te entiendo. Sí, supongo que sí, pero yo empecé a trabajar a los 16 años. He estado siempre expuesta. Yo tengo ya el cupo de exposición, lo tengo cubierto. Lo que menos quiero en esta vida es exponerme. Y si estoy en redes es por dos motivos. Uno, para hacer divulgación de la voz y dos, para apoyar a los jóvenes de mi academia. O sea, básicamente es por eso, porque si fuera por mí, te aseguro que no estaría, porque no lo necesito, porque me he expuesto toda la vida, ¿no? Entonces, no, para mí no es... Yo no siento que renuncie a nada. Yo renuncio
a ir a nadar al mar, a ir a caminar, a ir en bici, a hacer todo lo que me gusta hacer, cuando tengo días de trabajo y no puedo hacer todo eso. Entonces, ahí sí que siento que estoy renunciando. Curiosamente es al revés. Hay algo que dicen a veces las mujeres que están en menopausia, que tienen este estado como de agitación, de tal, hasta que encuentran esa etapa reflexiva y de calma de la que hablas, ¿no? Esa transición sería interesante aportar aquí un pequeño granito de arena, una ayuda para estas mujeres que todavía están con esa agitación, con esa molestia, con eso foco en los síntomas, en lo peor de la menopausia. ¿Cómo poner foco en lo que sí es positivo, luminoso? Yo siempre os hablaré, a partir de mi experiencia, os puedo hablar como logopeda y también os puedo hablar como persona famosa, porque esa condición a mí me ha marcado y me ha obligado a gestionar ciertos aspectos cognitivos, mentales y emocionales. No puedo hablar como psicólogo porque no lo soy y es complejo, ¿no? Porque das una orientación que parte de tu experiencia y que a ti te ha servido, pero que quizá a otros no sirva. Pero en general, el silencio es sanador. Vivimos rodeados de mucho ruido de todo tipo, ¿eh? Cuando digo ruido no me refiero al acústico, de mucho ruido, de muchos inputs, de mucha información, de gurús, de dietas, de tratamientos, de aparatología, de mucho ruido. Y poca escucha, como decías antes, poca escucha al cuerpo. Y para escuchar al cuerpo y para entender y poder analizar qué te está pasando, tienes que quedarte en silencio. Por más que eso te impacte, ¿no? No te impacte, es que te incomode. Es que quedar en silencio incomoda, ¿no? No pasa que cuando entras en un ascensor, sí, claro, o estás con alguien y mantienes el silencio, es incómodo, porque no sabemos estar en silencio y no pasa nada, no tienes que hablar con el vecino si no quieres, ¿no? No sabemos estar en silencio, no sabemos permanecer en silencio y tampoco con nosotros mismos. Y cuando estás en silencio, es cuando tienes silencio en ti, puedes escuchar los pensamientos que circulan por tu mente y entender un poco qué te está pasando y quizá llegar a hacer algún análisis y llegar a alguna conclusión, ¿no? Uh-huh. Y en el libro insistes mucho en la alimentación durante la menopausia, en general en la vida, pero en la menopausia que atiendas un poco a esto con empeño, ¿no? ¿Qué consejo podemos dar a la gente? Porque ya sabes, sí, tengo que comer sano, tengo que tal. ¿Cómo coger este toro de la alimentación en esta etapa? ¿Por dónde empezar? A mí, una vez más, me ha servido el ejemplo que he tenido en casa. Sí que hubo, y cuando hablo de ejemplo, hablo sobre todo de mi abuelo, ¿no? Que murió a los 98 años, delgado y sano. Yo también he pasado por etapas de vegetariana, de vegana no, pero vegetariana sí, y de probar cosas, ¿no? Hace ya como 30 años así. Pero de repente me di cuenta que lo que tenía que hacer era comer como mi abuelo, con sentido común, y comer legumbres y fruta y verdura y de vez en cuando pues proteína o algún huevo, pero nada más, y ya está, y no pasa nada. Y yo llevo años comiendo así. Y hace poco me hice una prueba que yo no sé cómo, no sé si tiene algún nombre, con unos electrodos te prueban, porque fui a una naturista para ver, bueno, cómo estaba, ¿no? Porque claro, no me controlo con nadie, ¿no? Y entonces me hizo una prueba y le salía en el ordenador, digamos, una desviación o no, en función de cómo estaban, pues ciertos aspectos como el azúcar, etcétera, ¿no? Y se sorprendió porque todo salía perfecto. Sí, y dije, ay, pues qué bien, ¿no? Bueno, pues adelante, pues seguir haciendo lo que hago, comiendo como mi abuelo y escuchando mi cuerpo y viendo qué es lo que me pide. Una vez más, también el oficio me ha exigido a comer con prudencia y no pasarme en nada. Y por supuesto también hay días en que hago excesos y
y me lo paso bien comiendo porque me encanta comer, ¿no? Pero en general es sentido común, tampoco no. Pasa que una vez más estamos buscando la dieta que me va La a solución mantener y no. milagrosa. Sí. La dieta de la menopausia. Hay un montón de búsquedas de información con ejercicios para la menopausia, dieta para la menopausia. Al final también tenemos que dotar la información de sentido común sobre esto, ¿no? Porque no va mucho más allá del resto de la vida. Nos parece que es algo muy específico, quizá algo que notes que haya sido un cambio que tú hayas hecho específicamente en relación a la menopausia. ¿Eso lo has hecho? Básicamente que el cuerpo me pide más actividad física. Más actividad física. Pero en cualquier caso, si una mujer está muy perdida y no termina de desarrollar esa capacidad de escucha sobre sí misma, siempre está bien buscar un profesional, porque el profesional dietista te dirá, te informará, y si no sé, pongo el triptófano por decir algo, ¿no? Porque se sabe que alimentos lo provocan y se sabe que es algo necesario para el estado de ánimo, etcétera. Todas esas cuestiones, una dietista te va a informar y luego tú, pues haz lo que buenamente puedas, ¿no? Pero por supuesto que hay alimentos que te van a ayudar. Si te gustan y puedes, pues cómelos, pero tampoco sin agobiarte, ¿no? Pero en general escucha tu cuerpo porque es que él te lo va a pedir, te va a indicar el camino, ¿no? Te va a guiar. ¿Tú encuentras relación entre esta imagen tan negativa de la menopausia y cierto edadismo que podemos estar viviendo en la sociedad? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Del contexto social en el que vivimos y esa esclavitud de la imagen y ese tener que ser eternamente jóvenes, ¿no? Eso nos afecta. Eso nos afecta. Es evidente que nos afecta. Y es un aspecto más con el que lidiar, ¿no? O sea, no tenemos suficiente con lidiar con todo lo que nos viene y todo lo que notamos en el cuerpo. Lo que decías antes, me ha gustado mucho lo de fuegos artificiales. Es que salen por todos lados. Salen cohetes y vamos apagando fuegos todo el día, ¿no? Y encima, claro, lidiando con ese modelo de belleza. Mira, las mujeres somos cuidadoras por naturaleza. Cuidamos a padres, maridos, abuelos, hijos, hermanas. Cuidamos y nos sale de natural y no nos cuidamos a nosotras. También es una excusa fantástica, tener que cuidar a todo el mundo para no cuidarnos a nosotras, ¿no? Entonces, la menopausia, por eso digo en el libro que son los mejores años de tu vida, porque es la etapa en que realmente coges las riendas de tu cuerpo y de tu salud y te haces cargo de tu cuerpo, ¿no? Y bueno, pues además de hacerte cargo de tu cuerpo, con todo lo que implica, ¿no? Internamente, externamente, cognitivamente, pues ahí nos están acechando redes y pantallas y en fin, todo ese contexto en el que vivimos para tener otro frente con el cual lidiar, ¿no? Ahí es nada. Con esta llamada a hacernos cargo por fin de nuestro bienestar, de nuestra vida, vamos a resumir un poco lo que hemos estado hablando con Nina, ¿verdad, Raquel? Eso es, pues vamos a recordar algunas de las frases que me ha apuntado por aquí, porque además tenemos... Yo escribiendo. Sí, digo, que escribe tanto. Esta mujer que hace tomando aquí apuntes, dice, pero si luego se lo puede escuchar, ¿verdad? Tiene muchas frases, ¿eh? Bueno, pues hemos arrancado cuando nos has contado que preguntaste a muchas mujeres cómo se encontraban en esta etapa y que incluso a ti te hicieron este encargo para que explicases cómo habías llegado a este estado de forma, ¿no? Te diste cuenta que las mujeres no sabían nada sobre la menopausia, que habían llegado a este momento y que tocaba vivirlo, ¿no? Pero tú nos explicas que es el momento para cuidarse. Ahora, con ejercicio, la palabra movimiento, la palabra escucha al cuerpo, la palabra silencio ha estado muy presente en nuestra conversación. Nos hablabas de que tenemos carencia de conciencia y que ahora somos otras personas. Vale, tenemos envejecimiento físico,
envejecimiento del organismo, pero somos otra persona y hay que iluminar esa persona. Nos invitas a ello. Antes había otra necesidad diferente de hablar de la menopausia. Ahora nos hacemos muchas preguntas y parece que nos cuesta más encontrar las respuestas. Así que tú has investigado y lo que has deducido es que hay que pasar a la acción. Buscamos soluciones fuera, pero las tenemos dentro. Nos explicas, están en tu cuerpo. Muévete, come lo más sano posible, con sentido común. Quizá el pilates no es para ti, puede ser otra cosa, puede ser otro movimiento. Conecta con la naturaleza, respira. Date cuenta de la función tan maravillosa que tiene la respiración, que conecta con tu cerebro, con todas las funciones cognitivas principales y sobre todo obsérvate, escucha, muévete, toma conciencia. Nos quedamos con esa recomendación, ese cuidado. Siempre has cuidado a los otros, ahora te toca cuidarte a ti. Y con eso nos quedamos, Nina. Ay, qué bonito, qué bien recogido. Y perdona, pero escuchado así, parece como un cuento de hadas, porque me he dado cuenta de lo lejos que vivimos de todo eso. Parece como un cuento de hadas, ¿no? Pero es que es así de sencillo. Es verdad. Es así de sencillo. Sin fórmulas mágicas. Muchas gracias, Nina. Gracias a vosotras. Y hasta la próxima, bienestarios. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.